Anuncio histórico el que acaba de hacer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Recordamos sus palabras. Ha comentado que Su Majestad el Rey ha anunciado su intención de renunciar al trono y abrir de esta manera el proceso de sucesión. Mariano Rajoy también ha informado de que mañana martes se va a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario para cumplir con lo que dice la Constitución en esta materia. Esta es la noticia, la abdicación del rey. En un plazo breve de tiempo, el presidente del Gobierno ha dicho que espera que las Cortes puedan proceder a la proclamación de don Felipe como nuevo rey de España. Esta es la noticia que había generado muchísima expectación, una noticia que va a generar a lo largo de la mañana también diferentes reacciones. Nos vamos de momento hasta el Palacio de la Zarzuela. Luis Lianes es nuestro compañero que sigue toda la información de la Casa del Rey. Luis, cuéntanos. Pues la noticia la ha dado el presidente del Gobierno en esa declaración institucional y habrá que apuntar esta fecha como fecha histórica, este 2 de junio de 2014 a las 10:32. El presidente del Gobierno ha anunciado la abdicación del rey, la renuncia de don Juan Carlos al trono después de 39 años de reinado. Razones absolutamente personales que será el propio don Juan Carlos quien las explique en una comparecencia. Decimos un momento histórico y a partir de ahora se abre ese proceso sucesorio anunciado por el presidente del Gobierno para proclamar rey al todavía príncipe Felipe, que reinará como Felipe VI. Decimos noticia histórica, la abdicación del rey que se une a otras abdicaciones en Europa. Recordemos, hace aproximadamente un año fue Beatriz de Holanda la que decidía renunciar al trono y dar el relevo a su hijo Guillermo Alejandro, y posteriormente fue el rey de Bélgica el que hizo lo propio. En España no había esa costumbre y en este caso y con este paso es el rey Juan Carlos el que decide abdicar, el que decide dar el relevo a su hijo, al príncipe Felipe, en este 2 de junio de 2014, día histórico, por tanto, para España y para la monarquía. Efectivamente, noticia histórica, la que hemos conocido en torno a las 10:30 de la mañana. Había mucha expectación por las palabras, por ese comunicado, por esa declaración institucional que iba a hacer a esa hora el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. No se había avanzado nada, había, como decimos, muchísima expectación y este era el momento, a las 10:32 exactamente, cuando comparecía el presidente del Gobierno y anunciaba que el rey ha abdicado. Su Majestad el Rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Los motivos que han llevado al Rey a tomar esta decisión es algo que Su Majestad desea comunicar personalmente a todos los españoles a lo largo de esta misma mañana. Quiero decirles que he encontrado al Rey convencido de que este es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la jefatura del Estado y la transmisión de la corona al príncipe de Asturias. Pues ese era el anuncio que hacía hace tan solo unos instantes, hace unos minutos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Recordamos esa noticia histórica, ese proceso sucesorio que se va a abrir a partir de este momento tras anunciar el rey don Juan Carlos al presidente Rajoy su intención de renunciar al trono y abrir, como decimos, el proceso de sucesión. Mañana, recordamos, habrá un Consejo de Ministros extraordinario para mañana martes para cumplir lo que dice la Constitución en esta materia. Mariano Rajoy ha dicho que en un plazo breve de tiempo espera que las Cortes puedan proceder a la proclamación de don Felipe como nuevo rey de España, que reinará con el nombre de Felipe VI. En esa declaración institucional, el presidente del Gobierno ha querido rendir también homenaje al rey don Juan Carlos, a la persona que durante 39 años ha impulsado la paz en este país. Ha dicho además que es el mejor portavoz y la mejor imagen del Reino de España. Ha comentado también que renuncia al trono una figura histórica y que nos deja una impagable deuda de gratitud. Noticia sin duda de calado, noticia histórica, noticia trascendental, de la que vamos a ir recogiendo valoraciones y reacciones en los próximos minutos. Y la noticia es esa, que en un periodo
corto de tiempo, como decía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Se espera que las Cortes puedan proceder a la proclamación de don Felipe como nuevo rey de España, que reinará con el nombre de Felipe VI. Estamos viendo imágenes de don Felipe, que en los últimos meses ha representado al rey en algunos actos institucionales a los que don Juan Carlos no ha podido acudir precisamente por los motivos de salud que nos comentaba también antes Luis Lianes. Pues hace aproximadamente año y medio, con motivo de su 75 cumpleaños, Jesús Hermida entrevistó al monarca para Televisión Española. Les vamos a ofrecer a continuación esa entrevista íntegra. Majestad, ¿qué tal se siente en estos momentos? Me encuentro en buena forma, con energía y sobre todo con ilusión para seguir adelante y afrontar los retos que tenemos por delante, buscando el mayor consenso entre los españoles para poder afrontarlos. Majestad, hay momentos en la vida, ocasiones en las cuales uno se para y mira hacia su pasado, mira hacia su presente y, desde luego, mira hacia su futuro. Si vuestra Majestad hiciera esas tres miradas, ¿cómo definiría su ayer, su hoy y su mañana? Bueno, no es fácil lo que preguntas a bote pronto, así dicho, se me pasó, pero yo recapacitando un poco rápidamente, yo diría que el ayer, sobre todo un compromiso, porque no estaba ahí, un compromiso. Luego el resto de mi vida central, un esfuerzo, y el de hoy en día. Y el de mañana diría yo, una esperanza, porque todos tenemos la esperanza de que todo vaya mejor. Vuestra Majestad es, creo yo, el centro o el eje o la referencia de toda una generación de españoles a la que modestamente y por edad pertenezco. Generación que ha sido, o al menos ha podido ser, clave en la reciente historia de España. ¿Qué retrato haría vuestra Majestad de su generación? Bueno, la mía, que es la tuya también, pero la nuestra. Ciertamente. Yo diría que ha sufrido mucho, ha tenido que hacer un gran esfuerzo, ha trabajado mucho para conseguir lo que hemos conseguido y sobre todo está preocupada e interesada en dejar una herencia a los que vengan a la nueva generación y ha aprendido de los errores de otros. En toda obra colectiva, y sin duda una generación lo es, se puede hacer un inventario de lo que se ha hecho, de los éxitos conseguidos y de las satisfacciones de nuestra generación. ¿Cuál sería, según vuestra Majestad, la satisfacción? La satisfacción de haber conseguido lo que hemos conseguido, de que los españoles me han apoyado en toda esta obra y en unos momentos difíciles, y el éxito, yo creo, de haber conseguido todos juntos esta España moderna, democrática y solidaria que hemos conseguido. ¿Se puede hablar también de insatisfacciones? Sí que se puede, porque son muchos años y siempre hay insatisfacciones. Una de las mayores insatisfacciones es el haber tenido que aguantar tantos años la violencia terrorista. Luego el hecho de que, aunque hemos conseguido bastantes cosas, todavía nos falta por conseguir una España más igualitaria y más justa. De entre todo lo que se ha conseguido durante nuestra generación, ¿de qué se sentiría vuestra Majestad más orgulloso? Bueno, de muchas cosas, pero especificando y a lo mejor concretando un poco, yo creo que es el orgullo de haber cumplido con mi deber como español y como rey durante tantos años, durante todos estos años de mi reinado. A veces, Majestad, cuando queremos llegar a algún sitio y para seguir adelante,
pues nos tenemos que dejar algunas cosas en el camino. ¿Qué cosa nos habremos dejado en ese camino? O dicho de otra manera, ¿qué sacrificio se ha tenido que hacer? Bueno, yo creo que nuestra generación ha tenido que hacer muchos sacrificios para llegar a donde estamos. Pero principalmente es el haber conseguido unirnos y entonces juntos haber hecho el camino que hemos hecho. Y claro que nos hemos dejado cosas en el camino, seguramente, y que no estamos del todo satisfechos con lo que se ha conseguido. Todavía hay que conseguir mucho más. Y si a esa generación, Majestad, le pusiéramos un nombre, como se ha hecho con otras generaciones, generación de esto o generación de lo otro, como seña de identidad, ¿qué nombre le podríamos poner a nuestra generación? Yo creo que ya le han dado muchos nombres, ya le han llamado de muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que hay un nombre que no se le ha dicho mucho, que si no se ha dicho, no se ha nombre, que es, yo creo que es la generación de la libertad, que es una cosa que realmente pasar de un sistema a otro, que no es fácil, pues yo creo que ya eso es un hecho muy importante. Generación de la libertad, es un hermoso nombre. Y el legado, señor, porque toda generación recibe un legado del anterior, bueno, malo, regular, como sea, y tiene que entregar su propio legado a la generación que le sigue. ¿Cómo ve ese legado que como generación dejaremos a los que vienen tras nosotros? Bueno, el trabajo, parte está hecho. La generación nueva está ahí, ya están trabajando. Hay muchos jóvenes que están saliendo adelante, otros tendrán problemas, pero yo creo que en general es una generación muy preparada y que tendrá el esfuerzo, tendrán que ser solidarios con lo que se ha hecho y seguir adelante y tratar de mejorarlo y tratar de configurar del todo lo que se ha hecho, porque nunca una obra yo creo que está acabada, y menos yo creo una obra política. Yo creo que se puede seguir y se puede mejorar. Si hablamos del presente, de la España de hoy, ¿qué diagnóstico haría de su situación actual? Primero es una España moderna, democrática, solidaria, ya lo he repetido antes, pero lo vuelvo a repetir porque creo que... Y sobre todo comprometida con lo que se está haciendo. La veo con problemas graves, en crisis económica, pero sobre todo veo una intención de salir adelante, a pesar de todo lo que está ocurriendo. Y de todo lo que ocurre en España hoy, ¿qué es lo que más le preocupa o incluso, quizá, me atrevo a decir, le duele? Yo te diría que, primero, yo creo que hay muchas cosas que pueden preocupar, pero resumiendo un poco en algunas cosas que más pueden preocupar y que están en la mente de muchos españoles, es la falta de trabajo que lleva a que millones de familias no puedan vivir con dignidad y que obliguen, y que eso hace que los jóvenes tengan que salir fuera de España a buscar trabajo y a buscar lo que puedan, a trabajar fuera, que nos duele mucho, y a mí me duele muchísimo. Y también, aparte de esto del trabajo, bueno, las intransigencias que conllevan a maximalismos y a lo mejor a políticas que no nos convienen mucho, que son políticas rupturistas. Yo creo que en estos momentos a España pues no le conviene nada, porque le conviene unidad y que estemos todos unidos a un futuro y a una idea. ¿Cuál sería, Majestad, a su entender, la principal virtud de España como país y de los españoles como conjunto de individuos, de personas? Y también, ¿cuál sería el principal defecto de España como país y de los españoles como conjunto de individuos y personas? Yo diría, es curioso, uniría las dos, porque yo creo que la virtud que tenemos es la pasión. Somos muy apasionados, los españoles. Vamos, creo no equivocarme. Y el defecto
siempre se ha dicho que era un poco la envidia, pero yo creo que no, que es la pasión también el efecto. O sea, pasión en lo bueno y pasión en lo malo. O sea que hay que combinar los dos. Hace unos días, Majestad, le oímos decir alto y claro, y con espíritu animoso, por cierto: queda mucho por hacer. Bueno, ¿qué es lo que queda por hacer? Y especialmente, ¿qué es lo más importante que queda por hacer? Yo creo que por un lado empezaría diciéndote que hemos ganado la libertad y el bienestar los españoles, pero queda camino por recorrer, que es en la igualdad de los españoles, y una cosa que falta, yo creo que es la vertebración del Estado. Antes se ha referido al legado que nuestra generación va a dejar a la generación que viene tras nosotros. Pero, señor, ¿y su legado? ¿Cómo le gustaría que le recordase la historia? Bueno, yo te digo primero que yo sé que tú me lo preguntas de esa forma, yo te digo que con toda sinceridad a mí no me gusta hablar de mí mismo, pero siendo sincero contigo te diría que a mí me gustaría que me recordaran como el rey que ha unido a todos los españoles y con ellos ha conseguido recuperar la democracia y la monarquía. Si no me equivoco, señor, vuestra majestad fue proclamado rey hace 37 años, 1 mes y 13 días a fecha de hoy. Pero estoy seguro de que el tiempo no ha logrado borrar de su memoria ni los recuerdos, ni los sentimientos, incluso los más personales y más íntimos, que experimentó aquel sábado 22 de noviembre de 1975. Uno de los principales siempre se acuerda uno, ¿no? Y cuando me dieron la noticia realmente fue un mazazo, vamos, como si dijéramos, pero al mismo tiempo muy emocionado y sobre todo de la responsabilidad que me caía encima de entroncar una monarquía con otro sistema después de 4 décadas. Y claro, eso yo quería demostrar a los españoles lo que iba a ser o lo que yo esperaba que fuera mi reinado en aquel momento. Y por eso era muy importante que en el discurso de entrada, que fue el primero en las Cortes, pues dijera que quería ser un sistema para todos y sobre todo un rey de todos los españoles. Y yo me quedé muy satisfecho y muy tranquilo de lo que dije en ese momento, porque me di cuenta de que muchos de los que estaban ahí, a veces no muy proclives a la monarquía, pero se dieron cuenta de que era lo que había que hacer y a dónde teníamos que ir. La vida, señor, nos proporciona a todos momentos buenos, momentos malos, tiempo de emociones, tiempo de decepciones. ¿Alguno de esos momentos ha dejado alguna huella perenne, alguna huella especial en su memoria, señor? Bueno, más que especial, yo diría que ha dejado una huella, ¿no? Que es tanto en lo familiar, por ejemplo, el ver crecer a los hijos, luego salen los nietos, también le hace a uno pensar que está uno más viejo, más mayor, diría yo, porque no. Pero también lo que le duele a uno, lo que también la insatisfacción grande es la cantidad de muertos que ha habido por la violencia terrorista, cerca de 1000. Y eso se queda dentro permanentemente. Un día de hace 19 años le vimos, señor, al borde de las lágrimas por un sentimiento muy humano: el fallecimiento de su padre, el conde de Barcelona. En este punto de su vida, ¿cómo le recuerda? Bueno, yo primero te diría que no fueron al borde de lágrimas, fueron lagrimones de verdad. Porque, claro, te dabas cuenta primero que se te había ido el padre, ¿no? El que te ha enseñado, el que te ha llevado, el que te ha guiado de pequeño, el que te ha dado buenos consejos, te ha dicho pues, por dónde ir en la vida, qué hacer en la vida. Luego te das cuenta que se ha ido el amigo y luego te das cuenta que se ha ido pues, una persona como un padre que te deja en primera línea de
de frente, ¿no? Ahora eres tú. Pero se me ha quedado muy grabado la parte humana que tenía mi padre. Yo creo que no bastante reconocida o conocida por la gente, a pesar de los libros que se han escrito. Una persona que su vida dedicada a España. No pensaba más que en España, y a mí me trasladó ese amor, ese afecto y sobre todo esa lealtad a España. Y me dijo siempre, tienes que acordarte de ser rey de todos los españoles. Tenemos que ser reyes de todos los españoles, porque es la única forma de hacer que España siga adelante, salga adelante, podamos trabajar en el futuro. Pero una vida dedicada realmente a España, con sacrificios económicos, familiares, personales, de cambio de países. Hemos cambiado pues, 5 veces. Nací en Roma, luego estuve en Suiza, luego en Portugal, luego en España, 4. Pero siempre de un lado para otro. Y eso hace también, le crea a uno un carácter, ¿no? Pero yo siempre estuve muy unido a mi padre y él me hablaba mucho, me decía mucho y me aconsejaba muchísimo. Y la época de rey ya fue un gran amigo y un gran consejero. Y fue un leal consejero que realmente es difícil de decir que de la generación más mayor, vamos a decir, más vieja, respetar a la más joven, ¿no? Pero fue así. Yo creo que ese es el espíritu también de la monarquía. Y te agradezco que me hayas permitido hablar de mi padre, porque realmente me ha llegado siempre muy adentro lo que ha sido para mí. Este mismo mes de enero, dentro de 26 días, vamos a celebrar otro aniversario, que es el 45 cumpleaños de Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, que representa ya a otra generación. ¿Podría describirnos, señor, cuáles son los rasgos más sinceros, más importantes, más especiales en la personalidad del príncipe? Bueno, el príncipe, aparte de como hijo, yo te digo, es una bendición del cielo, es una persona encantadora, pero como hombre es un hombre de una gran honestidad intelectual, muy preparado, muy trabajador y luego es muy leal, sobre todo a mí, por supuesto, hablamos mucho, comentamos muchas cosas, eso hace que haya con mucha convivencia y mucha, vamos a decir, entre los dos, ¿no? Y me ayuda muchas veces, le pregunto cosas. Y luego él está muy preparado, yo diría que de uno de los príncipes de Asturias de la historia de España, me estaba mal decirlo, de presumir, pero presumo de hijo que yo creo que es el mejor preparado que ha habido hasta ahora. O sea que podemos tener confianza, seguridad y sobre todo sabemos que tenemos ahí a alguien preparado. Y bien, señor, vuestra majestad ha dedica, y eso lo sabemos, seguirá dedicando toda su vida a España y a los españoles. Algo así debe producir una gran satisfacción. Pero permítame una pregunta, señor. A pocas horas de cumplir 75 años, ¿se siente vuestra majestad satisfecho? Yo, más que satisfecho, te diría que me siento afortunado, porque los esfuerzos que hemos hecho pues, han dado sus frutos. Yo creo que los españoles están, en general, satisfechos de lo que hemos conseguido y que hay más por conseguir, por supuesto. Pero ahí está, como hemos hablado ya, de la próxima generación que tendrá que seguir el camino que hemos abierto y que hemos recorrido. Pero hay un punto de insatisfacción y son los problemas que tenemos hoy en día, que me preocupan y sobre todo me ocupan. Vuestra Majestad habló en su mensaje de Navidad de la confianza como estímulo. Hace unos años hemos oído con frecuencia, en España y fuera de España,
y en ámbitos tan distintos como el deporte o la política, una palabra que suena a consigna colectiva de confianza y esperanza. La palabra es Podemos. Tal como están las cosas, señor, ¿cree que los españoles deberíamos levantarnos cada mañana, mirarnos a nosotros mismos y decirnos con confianza y con esperanza que podemos, que sí podemos, que todos juntos podemos? Yo creo que, por supuesto, que juntos podemos. Y lo que hay que recuperar del todo es la confianza y la esperanza, la confianza en nosotros mismos y sobre todo la confianza en España, y que juntos podemos, y hemos salido de otras muchas cosas. Imagínate en 37 años lo que no hemos visto, y juntos que hemos vivido todos estos años hemos visto muchas cosas. Pues señor, felicidades de nuevo y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues era la entrevista que le hizo Jesús Hermida con motivo del 75 cumpleaños al rey don Juan Carlos, una entrevista que vimos aquí en Televisión Española el 4 de enero del año pasado, de 2013. Es la última entrevista que se le ha hecho al rey antes de anunciar su abdicación en el día de hoy. Un documento importante, por eso se lo hemos ofrecido de nuevo íntegramente. Me acompañan en este estudio Antonio Pérez Henares y también, buenos días, Antonio. Y también Arsenio Escolar, buenos días. Buenos días, Pilar. Os quiero pedir, en primer lugar, un titular de esta gran noticia, de esta noticia histórica, que no sé si os ha sorprendido. A mí me ha sorprendido porque no la esperaba ahora. Si tengo que poner un titular, el rey finalmente ha entendido el mensaje. Yo creo que la sociedad española le dio un mensaje después de los sucesivos quebrantos de respetabilidad y de credibilidad y de reputación de la institución, de la corona, y que abdica por eso. Chani, ¿tu titular cuál sería? Desde luego sorprendidos. Al mismo tiempo estamos, desde luego, hoy es un día histórico en la historia de España, pero no de este tiempo reciente, de toda la historia de España. Es la primera abdicación que vamos, bueno, desde luego nosotros vamos a vivir, pero casi no tiene precedentes. Los reyes, se decía siempre, morían. Morían en la cama. Morían en la cama, ¿no? O en batalla, en tiempos, ¿no? Pero eso por fortuna no. Yo creo que hay habrá un cierto estupor, pero cuando lo analicemos nos daremos cuenta de que pensábamos que iba a abdicar, pero no sabíamos cuándo. Quizás se haya adelantado. Va a salir la información inmediatamente, está saliendo ya de que él tenía decidido eso en enero, y que desde luego sí que sabe que para salvar la institución es necesario regenerarla, y ha dado el paso quizás antes de lo que muchos pensábamos. Creíamos que iba a aguantar pues todo el marrón que queda judicial a su familia para luego dejarle un poco al príncipe el camino más despejado, que no va a ser sencillo, aunque sí lo hacen en estos momentos por algo importante, porque hay estabilidad institucional en España. Yo creo que eso ha pesado mucho, que hay unas cortes, un parlamento que puede garantizar una estabilidad y una tranquilidad en el relevo. Bueno, tenemos mucho que analizar, mucho que escuchar también, porque vamos a ir escuchando las reacciones que generan a lo largo de esta mañana, que serán muchísimas, esta noticia que hemos conocido en torno a las 10:30 de la mañana. Estamos viendo algunas fotografías del rey don Juan Carlos, en este momento con el presidente del Gobierno, tras firmar la renuncia, es decir, le ha comunicado su intención de abdicar al presidente del Gobierno, y ese es el momento de la renuncia. Como decías, Chani, un momento histórico, un momento que hemos conocido esta mañana, cuando se ha alertado, cuando se ha convocado a los medios de comunicación. Fíjate qué momentos hemos visto. Hemos visto a este rey ser proclamado en unas cortes franquistas. Le hemos visto después convertido en un rey constitucional. Le hemos visto después en un golpe de Estado. Y lo estamos viendo ahora en la hora de su renuncia. Y todo esto no ha sido en demasiado tiempo. Y creo que será el momento de valorar todo ese reinado, sus aportaciones y también sus sombras. Creo que no es ni el momento del ensalzamiento más glorioso, pero también será el momento de la justicia histórica con su figura.
Pues el rey va a explicar los motivos de su abdicación a todos los españoles a través de un mensaje institucional que se va a emitir en torno al mediodía por televisión y radio. Un mensaje que, por supuesto, podrán seguir aquí en directo en la 1 de Televisión Española, en este programa especial en el que vamos a ir conociendo, como les estamos contando, todas las reacciones a esta noticia histórica. Hace unos minutos, como hemos escuchado, el presidente del Gobierno ha anunciado la abdicación del rey, una abdicación que requiere un proceso. En el Palacio de la Moncloa está Macarena Bartolomé. Macarena, cuéntanos cuál es ese proceso que se abre a partir de ahora. Buenos días. Lo primero que ha contado el presidente del Gobierno es que ha hablado esta misma mañana con Su Majestad el Rey a primera hora y que le ha encontrado convencido de que este es el mejor momento para producirse ese cambio. Los pasos ahora. Lo primero que ha hecho Rajoy ha sido convocar para mañana un Consejo de Ministros, porque es el Gobierno el que tiene que aprobar una ley orgánica para tramitar la abdicación. Según Moncloa, esa ley orgánica se ceñirá a lo que se refiere a la abdicación. Después, el presidente del Gobierno ha dicho que espera que en un breve plazo las Cortes puedan proceder a proclamar al príncipe de Asturias como rey. El presidente del Gobierno también ha tenido palabras de reconocimiento hacia Su Majestad. Dice que la figura del rey ha estado tan vinculada a la democracia que no se entiende la una sin la otra, que ha sido garantía de paz, de convivencia y de convivencia y también de prosperidad durante estos 39 años, y ha dicho también que los españoles le deben una deuda impagable. Palabras también de elogio para el príncipe. Dice que su experiencia, su preparación y su carácter garantizan que estará a la altura de las circunstancias, a la altura de las exigencias en el cumplimiento de sus funciones. Como decía, lo primero, ahora, mañana, Consejo de Ministros extraordinario que aprobará la ley orgánica que después irá al Parlamento, donde en breve plazo, según Mariano Rajoy, se producirá la proclamación de don Felipe como rey. Les anuncio que voy a convocar un Consejo de Ministros extraordinario para este martes con el objetivo de cumplir las previsiones constitucionales en esta materia. Les adelanto que por tratarse de una abdicación será necesario aprobar una ley orgánica tal y como señala el artículo 57.5 de nuestra Constitución. Yo espero que en un plazo muy breve las Cortes españolas puedan proceder a la proclamación como rey de España del que hoy es príncipe de Asturias. Bueno, pues nos informaba desde el Palacio de la Moncloa los pasos que se van a seguir a partir de este momento. Nos lo adelantaba nuestra compañera Macarena Bartolomé. Lo primero, Arsenio, es la aprobación de esa ley orgánica que escuchábamos también hace tan solo unos instantes al presidente Rajoy. Efectivamente, la ausencia de esa ley orgánica añade un punto de confusión a todo el proceso, porque ese artículo 57.5 que acaba de citar Rajoy dice: las adjudicaciones y renuncias de la Constitución, las adjudicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de la sucesión a la corona se resolverán por una ley orgánica. Esto es de hace 36 años de la Constitución. Es decir, los políticos no han tenido tiempo durante 36 años de desarrollar una ley orgánica y ahora nos encontramos, yo no sé qué es el rey desde hoy hasta el día que tome posesión el príncipe. ¿Qué es? ¿Un rey dimisionario? Eso no está en la Constitución. Un rey que ha abdicado pero que todavía no ha materializado la abdicación. Es tremendo. Bueno, y luego, otro punto también. Rápidamente, porque rápidamente también. Desde el Congreso. El príncipe va a llegar al trono sin haber arreglado tampoco otra cosa que está en la Constitución, que es esa discriminación de la mujer respecto al varón en el orden sucesorio. No se ha arreglado y llevamos hablando de ella 10 años. Bueno, vamos a tener tiempo para hablar tranquilamente de todo ello, para hacer análisis de lo que supone esta noticia en nuestro país, pero nos vamos hasta el Congreso de los Diputados. Allí está nuestra compañera Estrella Moreno. Estrella, cuéntanos cómo se ha recibido allí esta noticia. Pues todavía no hay fecha, pero como España es una monarquía parlamentaria, será aquí donde el príncipe de Asturias se convertirá en el rey Felipe VI. Y es que el artículo 61 de la Constitución dice que el rey será proclamado aquí en las Cortes Generales y que será aquí donde prestará juramento para desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Dice el mismo artículo que el rey respetará
los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Así que, como ya pasó hace 39 años, con la importante diferencia de que entonces eran unas Cortes franquistas, ahora las Cortes Generales están preparando ya unas Cortes democráticas para que Felipe de Asturias sea Felipe VI de España. Gracias, Estrella. Reacciones, lógicamente, en el Congreso de los Diputados. Y volvemos hasta el Palacio de la Zarzuela con nuestro compañero que sigue habitualmente la información de la Casa del Rey. Allí en el Palacio de la Zarzuela está Luis Lianes e imaginamos que dentro de poco va a grabar el rey don Juan Carlos ese mensaje institucional para explicar los motivos de su abdicación, Luis. Sí, efectivamente, en principio está previsto que sea en torno a mediodía, a las 12 de la mañana, cuando podamos escuchar a don Juan Carlos, escuchar sus palabras, ese mensaje institucional en el que dará las explicaciones sobre esta decisión histórica, sobre su renuncia al trono. Recordemos, pasadas las 10:30, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba ese hecho histórico, la abdicación del rey don Juan Carlos. En principio, lo que podemos apuntar desde aquí es lo siguiente: la decisión de don Juan Carlos no es coyuntural, no responde a un tema de salud, tampoco responde a cuestiones de calendario político, nada que ver con el resultado electoral del pasado 25 de mayo. Según nos cuentan desde Zarzuela, es una reflexión en voz alta que lleva haciendo durante varios meses, en concreto desde el pasado mes de enero, cuando cumplió 76 años. En principio, esa reflexión primero la compartió con el príncipe Felipe, con el príncipe de Asturias, después con el jefe de la casa de Su Majestad el Rey, con Rafael Espotorno. A partir del mes de marzo la fue, lógicamente, madurando. Se la comentó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, y finalmente don Juan Carlos tomó la decisión de que este era el momento más propicio para abdicar. ¿Por qué este y no otro? Pues lógicamente eso deberá explicarlo el propio rey don Juan Carlos. En todo caso, pues algún día habría de ser, y ha llegado este día, este 2 de junio, abdicación del rey don Juan Carlos después de 39 años de reinado. Mañana, como ya ha anunciado el presidente del Gobierno, habrá un consejo extraordinario, habrá de aprobarse una ley orgánica, en principio el relevo. En principio, la coronación del príncipe de Asturias será con toda seguridad durante este mes de junio, que prácticamente acabamos de comenzar. También podemos decir que la agenda de don Juan Carlos va a continuar intacta durante esta semana. Lógicamente, el acto de Barcelona de este mediodía se ha suspendido, pero mañana el rey y el príncipe estarán en ese acto del Escorial, en el acto de San Hermenegildo. También va a continuar esa agenda en los próximos días. El miércoles, el príncipe de Asturias, los príncipes van a acudir al monasterio de Leire para ese premio Príncipe de Viana. Recordemos que es uno también de los momentos más importantes en la agenda del príncipe durante todo el año. Y el próximo domingo, día 8 de junio, tanto los reyes como los príncipes van a presidir ese acto del Día de las Fuerzas Armadas y la posterior recepción en el Palacio Real. El lunes de la semana que viene ya será el presidente de México quien visite España en visita de Estado. Hacía mucho tiempo que no había una visita de Estado en España, y lógicamente también va a estar ahí el rey para recibirle, para presidir los actos conjuntos, para ofrecerle ese almuerzo en el Palacio Real, y eso denota la importancia que tiene Iberoamérica para España. Por eso el rey ha querido mantener la agenda y ha querido mantener también ese encuentro con el presidente mexicano. Gracias, Luis Lianes. Vamos a seguir a lo largo de la mañana muy pendientes de todas las noticias que nos lleguen desde el Palacio de la Zarzuela. Recordamos que el rey explicará los motivos de su abdicación a todos los españoles a través de un mensaje institucional que se va a emitir en torno al mediodía, un mensaje que les ofreceremos aquí en Televisión Española. Han sido casi 39 años como rey de España para don Juan Carlos, un periodo que comenzó el 22 de noviembre de 1975. Hemos preparado un resumen de su reinado. El 22 de noviembre de 1975, 2 días después de morir Franco, sus ojeras reflejaban la importancia y la gravedad del momento que tanto había esperado. Iba a ser proclamado rey y sabía que cada una de sus palabras sería examinada. Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Que todos entiendan con generosidad y altura de miras
que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. El rey quiere serlo de todos a un tiempo. Entonces pocos creían que podría pilotar una transición. Incluso le apodaron el Breve. Desmantelar el aparato de casi 40 años de dictadura no era fácil. Hoy nadie niega que su astucia y decisión fueron claves para transformar España en una democracia. ¡Quiete todo el mundo! Como lo fueron unos años después para parar a quienes aquel 23F quisieron atacarla. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. En 1977, en un acto especialmente emotivo para don Juan Carlos, su padre había renunciado a sus derechos sucesorios, dándole la legitimidad dinástica. Por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Durante sus primeros años de reinado, don Juan Carlos consiguió ganarse el reconocimiento de los españoles. La vimos ahí con el rabo, pero no podemos pararnos. Su carácter abierto y afable siempre le ha ayudado a aparecer como un rey cercano. De vuelta a la soberanía del pueblo, su principal función en estos años, en los que se han sucedido varios gobiernos, ha sido, como marca la Constitución, la de moderador. Es el hecho de ofrecer a un país que tiene, diría yo desde fuera, una política más bien tóxica, o sea, una política basada en crispación diaria, ofrece una jefatura del Estado neutral. Su trabajo ha sido reconocido a nivel internacional con numerosos galardones. Es precisamente su labor como primer embajador de España uno de los aspectos que más se valora en su papel como jefe del Estado. Desde su trabajo en las cumbres latinoamericanas a su relación con los países árabes o los más de 100 viajes que ha realizado por todo el mundo, representando la marca España y facilitando gestiones comerciales. La representación que ha hecho de España la ha convertido en uno de los jefes de Estado más apreciados y más respetados en el mundo. Por lo tanto, yo creo que ese sentido del deber es la característica principal que tiene don Juan Carlos. Testigo de los acontecimientos más importantes que ha vivido España, don Juan Carlos ha sido durante años el dirigente mejor valorado. Amante del deporte y del espíritu olímpico, al igual que el resto de la familia real, incluso se llegó a decir que traía suerte a nuestros deportistas en la Barcelona del 92. Consolidada la democracia, el reinado de don Juan Carlos se estabiliza. Comienza un periodo de normalidad, de cierta rutina en el que el monarca deja ver su perfil más humano y, por tanto, sujeto a emociones, aciertos y equivocaciones. Es un rey más maduro, más desinhibido también, más preocupado por los problemas cotidianos de los españoles. Desde pequeño le enseñaron que un Borbón no llora, y menos un rey. Pero en 1993 fue el hijo quien no pudo reprimir las lágrimas tras la muerte de su padre, convertido al final en su mejor consejero. Tampoco años después al fallecer su madre, a la que estaba especialmente unido. Como padre, le hemos visto emocionarse en las bodas de sus hijos, primero en las de las infantas Elena y Cristina, y más tarde en la de su heredero, el príncipe Felipe. También afligirse en momentos duros, junto a las víctimas del terrorismo, un problema que quien ha estado junto a él ha visto cómo le afectaba. Lógicamente le daban la noticia de que había habido un atentado y habían matado a algún guardia civil o algún civil, y se le cambiaba la cara. La verdad que ya salía lívido, una cara de disgusto tremenda, lo notábamos nosotros, decíamos, ya está, ya ha pasado algo. Tampoco ha reprimido la ilusión con la que ha recibido la llegada de sus 8 nietos, por los que siente, como todo abuelo, pasión. El año pasado descubrimos que la risa de uno de ellos es el sonido de su móvil. Yo tengo un teléfono un tanto... Perdón. Qué bárbaro. Con el paso de los años le hemos visto más desinhibido, pero también en los últimos meses especialmente preocupado por la situación de España. Austeridad y crecimiento deben ser compatibles. Las renuncias de hoy han de garantizar el bienestar de mañana en un plazo razonable de tiempo
de manera que se asegure la protección de los derechos sociales que son seña de identidad de nuestra sociedad desarrollada. Tiempo de problemas que han llegado a la Casa Real, que ha perdido apoyos, especialmente tras la imputación de su yerno Iñaki Urdangarín por corrupción en el caso Nos. Y él mismo se vio obligado a responder a las duras críticas que recibió este año, al conocerse tras una caída que estaba cazando elefantes en Botswana en un momento crítico para la economía del país. Y lo hizo de una forma insólita para un rey. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. No se puede juzgar a una persona solo por los errores ni solo por los aciertos. Lo que hay que hacer es un balance. Y a mí me parece que en el balance de estos 37 años los aciertos de don Juan Carlos han sido abrumadoramente superiores a los errores que ha cometido. Es muy desafortunado para el rey la relación de parentesco con Urdangarín. Pero yo personalmente no he visto ninguna evidencia para involucrar al rey en los supuestos delitos de ese señor. La artrosis, antiguas lesiones y un nódulo en el pulmón le han obligado a pasar una decena de veces por el quirófano. Operaciones que le han restado movilidad, pero no la fuerza para seguir con sus funciones, más ahora que cuenta cada vez más con la ayuda de su hijo, que se refería a él así en sus 70 cumpleaños. Con generosidad, sin pretensiones, con la mano tendida y los brazos abiertos, y también, todo se ha dicho, con el andar un poco ralentizado por el peso de la experiencia, pero sin perder esa chispa siempre dispuesta para el humor, la intuición y el coraje que siempre has demostrado en los momentos más difíciles. Que cumplas muchos más y que con cada uno sigas creciendo con sabiduría y felicidad. De su padre y de su abuelo aprendió que en su familia ser rey no es solo un privilegio, sino sobre todo un oficio. Y él en más de una ocasión ha dicho que le gustaría que en el futuro se le recuerde como un rey que supo cumplir con su deber. Pues eran aproximadamente las 10:30 de la mañana cuando el presidente del Gobierno anunciaba la abdicación del rey. Mariano Rajoy ha expresado su confianza en que el proceso se va a desarrollar con normalidad y que será la expresión, ha dicho, de la madurez de nuestra democracia. Y además ha elogiado al príncipe, que supone, dice, una sólida garantía. Nuestra más firme confianza en quien está constitucionalmente llamado a sucederle en su magistratura, el príncipe de Asturias. Su preparación, su carácter y la amplia experiencia en los asuntos públicos que ha ido adquiriendo a lo largo de estos últimos 20 años constituyen una sólida garantía de que su desempeño como jefe de Estado estará a la altura de las expectativas más exigentes. Estará a la altura de las expectativas más exigentes, decía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en esa comparecencia, en esa rueda de prensa en torno a las 10:30 de la mañana. Os traslado también esa pregunta. Se ha incorporado a esta mesa José Antonio Álvarez Gundín. ¿Estará el príncipe a la altura de las expectativas? No me cabe ninguna duda. Los españoles podemos estar muy tranquilos de la preparación, de la personalidad y de la experiencia que en estos años, a la sombra de su padre el rey, ha ido adquiriendo. Seguramente sea el mejor heredero, el más preparado, el mejor formado y el más popular de cuantos hay ahora mismo en todas las monarquías. Creo que tenemos una gran suerte, los españoles, en tener un príncipe como el que tenemos, en el que nos transmite confianza, nos transmite serenidad y garantiza una estabilidad institucional que en estos momentos es muy importante e, insisto, hace que un paso histórico como el que ha dado el rey sea mucho más llevadero y nos inspire mucha más tranquilidad a todos. Es un hombre muy trabajador y muy leal, decía el rey don Juan Carlos de su hijo, del príncipe don Felipe, en esa entrevista a Chani que escuchábamos hace unos instantes que le hizo Jesús Hermida. Y el que tiene la mejor imagen de toda la Casa Real, porque en la caída de la imagen de la corona el príncipe ha salido el más indemne y realmente... ¿Y fortalecido? Y fortalecido, sí, porque se lo ha ganado también. El príncipe sabe muy bien que la corona se gana todos los días.
A mí me lo ha llegado a decir con estas mismas palabras de hace tiempo y creo que eso siempre ha estado en su cabeza. Pero hoy es que hay una cosa que es trascendental. Hoy ha acabado la transición. Empieza otro tiempo. O sea, mejor dicho, acabará esa transición cuando el príncipe Felipe se convierta en rey de España delante de las Cortes. Estamos en un momento donde además creo que bueno, la corona empezó una cosa y hoy quizás empiece otra. Un momento de la necesaria regeneración de todas las instituciones democráticas. Y creo que en esa línea va a estar. No lo va a tener Felipe fácil. Hoy los sentimientos republicanos han crecido. Yo estoy convencido que va a haber hasta batalla porque una parte de la izquierda va a pedir incluso un referéndum y están en su derecho, hay que decirlo. Pero creo que por fortuna hay esa estabilidad parlamentaria que sí va a permitir una transición en este sentido en la corona ordenada. Señalaba antes Arsenio que ¿qué va a suceder? Es muy fácil. El rey sigue siendo rey y jefe del Estado hasta que no se produzca la proclamación de su sucesor y mantendrá su agenda, y yo creo que se aprovechará también este mes para en un momento determinado, como estamos viendo en la agenda, claro que estaba preparado. El rey y el príncipe en esa agenda que han pasado nuestros compañeros, qué curioso, todos los actos los tenían juntos. Yo creo que efectivamente es un paso meditado, estoy expectante a ver qué dice don Juan Carlos, meditado desde que cumplió años este enero y en vista de que quizás yo creo que él piensa que está haciendo lo mejor para España y lo mejor para la corona, y posiblemente acierte. Y dando ejemplo hasta el último minuto, efectivamente, de lo que España necesita, que es también un proceso de revisión, de rejuvenecimiento, de renovación y de reconstitución. En este sentido, creo que el rey hoy nos ha dado posiblemente a lo mejor la última gran lección como soberano, que desde hace 40 años pues, ha estado al frente del Estado. Dices muy bien, el príncipe tiene la valoración positiva del más del 70% de los españoles. En este sentido, hace que el paso, que es histórico, que es un paso excepcional, se encaje dentro de lo que puede ser la normalidad institucional. Es muy difícil hablar de normalidad cuando estamos asistiendo a algo que es, insisto, histórico. Pero gracias a la solidez institucional que tenemos, gracias a la fortaleza constitucional en la que se basa el Estado de Derecho, podemos decir con toda tranquilidad que se pone en marcha un proceso que culminará, creo que felizmente, con la coronación de don Felipe. Si me permitís, vamos a seguir hablando enseguida de don Felipe, pero tenemos que recordar que precisamente el príncipe estaba ayer en El Salvador, donde asistió a la toma de posesión del presidente Salvador Sánchez Cerén. Con él ha estado nuestro corresponsal en Centroamérica, Javier Gutiérrez. Muy buenos días, Javier. ¿Cómo habéis recibido allí la noticia? Hola, muy buenos días. Madrugadas aquí en El Salvador, Pilar, porque aquí son casi las 3:30 de la mañana, de la madrugada. Bueno, recibimos la noticia de la abdicación del rey con cierta sorpresa, pero solo cierta, y os lo voy a intentar explicar. Nosotros estuvimos con el príncipe Felipe hasta hace unas horas, que como bien decís, en la toma de posesión del nuevo presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, y ahí vimos cómo se ha reunido o ha conversado con los presidentes latinoamericanos presentes, como el boliviano Evo Morales, el ecuatoriano Rafael Correa, el guatemalteco Otto Pérez Molina o la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Es normal que el príncipe don Felipe aproveche este tipo de viajes para mantener estos encuentros y así estar al tanto de lo que sucede en América Latina. De hecho, lleva haciéndolo desde 1996 y esta era la toma de posesión número 69 a la que ha asistido. Pero es cierto que en esta ocasión le hemos visto especialmente volcado en esos encuentros, en esas bilaterales, en esas conversaciones. Y después hay un comentario de uno de los colaboradores del príncipe que viajaba con él, que ahora tiene todo el sentido del mundo para mí. Uno de ellos me comentaba durante este viaje que esta semana don Felipe sería noticia muy destacada en nuestro país. No me quiso dar más detalles, ahora comprendo todo por la magnitud de lo que este lunes acabamos de conocer. Añadir que el príncipe dejó El Salvador inmediatamente terminada la toma de posesión del nuevo mandatario de aquí, del Salvador. Su intención era llegar a España cuanto antes este lunes. Ahora también tiene sentido esa celeridad.
para estar en nuestro país en el momento en el que se produjera el anuncio de la abdicación del rey don Juan Carlos. Por último, decir que el príncipe Felipe, el futuro Felipe VI, tiene en América Latina una imagen muy valorada, impecable. Con el paso de los años y los múltiples viajes realizados aquí, muchos le consideran el mejor embajador de España en esta zona del mundo, con la que nuestro país, España, tiene tantísimos vínculos históricos, culturales, económicos y sociales. Gracias, Javier Gutiérrez, por esa información en directo. Como decía, como apuntaba nuestro corresponsal, nuestro compañero, el príncipe se encuentra en este momento en el Palacio de la Zarzuela junto a su padre, el rey don Juan Carlos, siguiendo todos los acontecimientos de este momento histórico. Bueno, ahora lo que procede a continuación es la declaración también desde la Zarzuela, con la versión del rey. Bien, vamos a esperar a ver cuál es la explicación y las razones y los argumentos que nos facilita. Creo que también va a servir para precisamente encajar dentro de esta noticia que es histórica, pues dentro de, digamos, de la normativa y de la explicación constitucional. El príncipe siempre ha estado junto a su padre, junto al rey don Juan Carlos, en los momentos decisivos de nuestro país. Lógicamente ahora lo está, porque es un momento importante también para su futuro, pero lo estuvo también, lo recordamos, la noche del 23F. Sí, y tanto, algunos lo recordamos mucho porque aquel momento me tocó vivirlo en el propio Congreso de los Diputados, ¿no? Era un niño el príncipe don Felipe. Era un niño, pero estuvo allí y aprendió de esa noche lo que es ser un rey. Yo creo que es el rey, el príncipe más entrenado, sin duda, y mejor entrenado de la historia. Pero además he de decirte que lleva actuando como representante del Reino de España en Iberoamérica, donde ha ido ahora, muchos años. Es donde yo he tenido más trato con él. Él es perfectamente conocido allí porque desde hace muchos años él es el que va a la toma de posesión de todos los jefes del Estado y es suficientemente conocido en esa parte tan esencial para nosotros. No me cabe ninguna duda de su preparación y creo que le ha demostrado a España, a los españoles, que sabe dónde está. Tenemos imágenes, digamos, fue nuestra buena imagen aquel día de los Juegos Olímpicos. Está siendo nuestro abanderado. Nuestro abanderado. Lo está siendo de manera continua y también cómo ha sabido estar absolutamente al margen de cualquier elemento que ha salpicado a la institución, a la corona, a su familia. Creo que, por emplear una, limpio de polvo y paja puede aparecer. No, quiero subrayar lo que tú has dicho, Chani, y lo que Pilar decía. Es decir, el príncipe ha estado siempre, en todo momento, desde que empieza a asistir a los primeros actos protocolarios, como en la Fundación Príncipe de Asturias, por ejemplo, en la primera entrega de premios. Veces, y una vez de niño lo he visto, ¿recordáis cuando era un chavalín? Ya lo veíamos en los actos, es que está siendo entrenado para eso, pero está siendo entrenado no para un rey ni lejano, sino ha sido entrenado para ser un rey que se gane la corona todos los días. Sí, que se patee como se ha pateado España de arriba abajo, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y eso lo ha hecho durante muchos años, digamos que a la sombra, y tomando ejemplo de vida del rey. Pero también sabiendo que efectivamente la corona, la monarquía, se legitima todos los días y se legitima por el servicio y por la utilidad a los españoles, a todos los ciudadanos. Y eso lo tiene clarísimo el príncipe, como clarísimo lo tenía el rey, y eso le imbuyó, precisamente esa fue una de las primeras lecciones que le imbuyó. Hay que ganarse todos los días, desde la mañana hasta la noche, la legitimidad de los ciudadanos, aparte de la legitimidad histórica y la legitimidad dinástica. Pues en este momento histórico, en este momento también trascendental para la historia de nuestro país, el príncipe se encuentra junto a su padre, el rey don Juan Carlos, en el Palacio de la Zarzuela. Allí volvemos con Luis Lianes. Efectivamente, estamos ya a la espera de esa declaración institucional del rey don Juan Carlos para explicar los motivos de su histórica decisión, los motivos de su renuncia al trono que hemos conocido apenas unos minutos después de las 10:30 de la mañana en esa declaración institucional del presidente del gobierno. Será aproximadamente a las 12 de la mañana cuando se produzca, mientras lo que podemos contar desde aquí es que don Juan Carlos llevaba madurando su decisión de abdicar, de renunciar al trono y de dar
dar, por tanto, el relevo al príncipe de Asturias desde hacía algunos meses. En silencio, no sabemos cuánto, pero un poco en voz alta empezó a madurarlo a partir de enero pasado, cuando cumplió 76 años. Por tanto, es una decisión que no toma al calor de la coyuntura política ni económica, tampoco, por supuesto, al calor de las elecciones del pasado domingo 25 de mayo. Tampoco hay detrás razones de salud, simplemente el convencimiento de que es hora de dar el relevo al príncipe de Asturias, de que don Felipe asuma el trono y, por tanto, se produzca ese relevo institucional en la más alta de las instituciones, en la corona. Decimos, a partir de mediodía conoceremos los detalles de esa decisión histórica que ha tomado don Juan Carlos y que ha anunciado esta mañana el presidente del Gobierno. Don Juan Carlos primero comunicó su reflexión antes de su decisión al príncipe de Asturias, después al jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, a Rafael Espotorno, y también allá por el mes de marzo ya lo comentó con el presidente del Gobierno, también con el todavía líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Decimos, a partir de las 12 conoceremos los detalles de esa histórica decisión. Estaremos, Luis, muy atentos a ese mensaje institucional en torno al mediodía. Lo podrán ver aquí en la 1 de Televisión Española. Y vamos a conocer más valoraciones, más reacciones a esta noticia que nos anunciaba el presidente del Gobierno en torno a las 10:30 de la mañana. Nos vamos en directo hasta la sede del Partido Popular. Isabel Ojeda, cuéntanos. Desde aquí, desde la sede del PP en Génova, nos decían escasos minutos después de que se produjera la noticia que no habría reacciones hasta que el rey hablara. Pues bien, hace escasos minutos las mismas fuentes del PP nos han confirmado que en torno a la 1 del mediodía comparecerá aquí, en esta misma sala de prensa, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. María Dolores de Cospedal se reunía esta mañana a las 10:30 de la mañana con eurodiputados, una reunión que se ha celebrado con retraso, lo que denotaba la importancia de esa comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Eso en la sede del Partido Popular. Nos vamos hasta la calle Ferraz de Madrid, sede del Partido Socialista. Olga Lambea. Hola, muy buenos días. Los dirigentes del Partido Socialista tampoco se han pronunciado sobre esta decisión del rey don Juan Carlos y que coge al PSOE en pleno proceso de renovación, porque recordemos que en la reunión de la Ejecutiva Federal hoy se iba a aprobar el reglamento para elegir al nuevo secretario general el próximo mes de julio. Desde el PSOE nos dicen que se mantiene la agenda, que la reunión de la Ejecutiva ha comenzado ya, aunque lógicamente van a abordar esta decisión del rey que, como decís, ha cogido a todos por sorpresa. Después ofrecerán una rueda de prensa, suponemos que con la valoración, aunque será a partir de la 1 de la tarde, después de conocer los motivos que va a dar el rey sobre su abdicación. Gracias, Olga, por esa información en directo desde la sede del Partido Socialista. Tendremos que esperar, por tanto, para conocer también esas valoraciones que hagan desde las sedes de los dos grandes partidos. Se ha incorporado a esta mesa Fermín Urbiola, que es un hombre que conoce muy bien la figura del rey, porque ha escrito, entre otras cosas, este libro, Palabra de Rey, sobre la figura de don Juan Carlos y sus 39 años de reinado. Fermín, ¿qué se puede comentar en este momento? ¿Cómo ha recibido la noticia? Bueno, un sorpresón, ¿no? Yo desde las 10 de la mañana me estaba reventando el teléfono, ¿no? Porque el rumor corría por todas las redacciones nacionales e internacionales. Y no nos lo esperábamos, porque pensábamos que el rey iba a morir con las botas puestas. Pero por sus venas corre sangre y está siempre España, ¿no? Y ha tomado esta decisión que sin duda le habrá costado, sin duda, en beneficio de su país. Por quien lo ha hecho todo, recibió todos los poderes para devolverlos al pueblo. Y lo tenemos, ¿no? Ese poder para decidir, para votar, para tomar decisiones. Y él también la ha tomado, la de abdicar. Venían reinando en paralelo, el príncipe y el rey y el príncipe. El príncipe representaba en esa responsabilidad que tiene la corona de representar y de unir a un país, salvo las funciones de arbitrar, sancionar, convocar y disolver las Cortes, presidir el Consejo de Ministros, conferir empleos civiles, militares y una extensa lista de encargos que solamente puede ejercer el rey. Salvo estas, no muchas, pero importantes responsabilidades, el príncipe ya venía ejerciendo
casi de rey. Pero ¿no? siempre se decía que por motivos de salud el rey don Juan Carlos ha sido sometido en los últimos 2 años a varias operaciones. Se venía diciendo. Se estaba recuperando esa rehabilitación que se ha tenido que prolongar en el tiempo, porque él jamás ha hablado expresamente de abdicación. Nunca. Y yo creo que quien bien le conocen siempre decían que ni le pasaba por la cabeza. Pero el rey siempre con sus aciertos, prácticamente todos, y sus errores, como ano que es, hasta rectificó, hasta pidió perdón, hasta se ha puesto las pilas con la edad que tiene y hasta ha tomado esta decisión. ¿Por el bien de quién? No suyo, no ha pensado en él. El rey no es egoísta. El rey, desde que era niño, que era aquella ficha en España con la que jugaban Franco y el rey en el exilio, su padre, desde aquella infancia que no la tuvo, pensó siempre y estuvo ahí. ¿Para qué? Para España, ¿no? Y hoy, tomando esta decisión histórica que nos ha sorprendido a todos, también lo hace porque ha visto que él no tiene fuerzas o ánimo o eso en su conciencia él lo tiene para seguir con la tarea tan importante que es seguir trabajando en primera línea por su país, por nuestro país, por nosotros, por todos los españoles, porque para eso están nuestros representantes públicos, para trabajar por todos nosotros. Bueno, tendremos que esperar a ese mensaje institucional que va a hacer el rey don Juan Carlos en torno al mediodía para conocer cuáles han sido los motivos, pero no sé si compartes la idea que apuntaba Fermín. ¿Le faltan fuerzas al rey don Juan Carlos para seguir adelante? ¿Crees que ha sido uno de los motivos? Sido ese el motivo esencial. Yo creo que el motivo esencial es los retos que en estos momentos tiene España, pero los tiene ya encima de la mesa. Y que tiene uno que es el más grave. Mira, la crisis, posiblemente mañana tengamos unos datos muy buenos del paro. Poco a poco de la crisis económica, o a lo mejor más rápido que de lo que la gente todavía percibe, salimos. Pero la situación de España como nación está en un momento muy complicado. El príncipe lo primero que va a tener que afrontar como jefe del Estado es la amenaza más grande que ha tenido España desde hace 3 siglos de desvertebración de su territorio, que es el intento de secesionista y separatista de Cataluña. Entonces, eso va a ser una gran prueba. Y ahí yo creo que lo que está pensando el rey es que para esos trances que vienen, quizás quien pueda aportar más es el príncipe, ya entonces rey Felipe VI. Y para otro más, que es el descrédito de lo que es las instituciones, todo el montaje democrático español que necesita, yo decía, la transición ha terminado. Sí, ahora tenemos que ver cuál va a ser la nueva etapa. Esa nueva etapa de regeneración constitucional va a ser un hecho evidente y va a tener un tercer elemento que no se puede obviar. Mira, después del 23F, yo estuve muy presente en una manifestación del día 27, donde una pancarta reflejaba lo que era entonces el sentimiento hacia el rey. Era una bandera republicana en cuyo interior ponía "Viva el Rey". Hoy eso no es ni pensable, pero en un momento determinado va a haber unas fuerzas que van a decir eso. Yo creo que España dejará de ser en cierta manera juancarlista para ser más constitucional cuando el príncipe asuma la jefatura del Estado. Pero qué retos tiene, qué difícil lo va a tener Felipe VI. Hablaremos de ello enseguida. Permíteme, Fermín, porque estamos sin duda ante una noticia histórica para nuestro país, pero una noticia que tiene también una dimensión internacional, una noticia de la que se han hecho eco, por supuesto, todos los periódicos digitales del mundo. En el Reino Unido, la abdicación del rey don Juan Carlos empieza a ocupar las portadas de los diarios británicos. De momento, Miguel Ángel Idígoras, no hay reacción oficial ni de la Casa Real ni del gobierno de David Cameron. Ni el Palacio de Buckingham ni el primer ministro David Cameron ni su gobierno han hecho de momento ningún comentario, ninguna nota respecto de la noticia de la abdicación del rey de España. Se supone que lo harán posiblemente cuando conozcan
el mensaje institucional del rey y, lógicamente, entienden que lo más oportuno es conocer exactamente las razones que va a dar el monarca antes de hacer pública ninguna nota. En cualquier caso, todos los medios, prensa, radio, televisión, abren sus informativos con esta noticia, con la abdicación del rey de España. La BBC ha conectado con su corresponsal en Madrid y han analizado cuáles pueden ser, a su entender, las razones que han llevado a tomar esta decisión. Creen que los escándalos en los que se ha visto envuelta la familia real, la caída de la popularidad del propio monarca y también, lógicamente, el evidente deterioro de su estado de salud, creen que ha sido la razón de que el rey de España haya abdicado en su hijo, el príncipe Felipe, que según la BBC es ahora la persona que goza de mayor respeto y respaldo en España. Gracias, Miguel Ángel Idígoras. En Francia, las portadas de los principales diarios recogen también, por supuesto, la abdicación del rey don Juan Carlos. Y de un momento a otro, David Picazo, se espera la reacción del Elíseo. Sí, ocurre como contaba Miguel Ángel desde Londres, aquí en París, en el Palacio del Elíseo y probablemente también en la sede del Gobierno, en Matignon, están esperando a ese anuncio o intervención institucional del rey don Juan Carlos. De momento lo que sí que ha habido es una aluvión de noticias en portada de todas las webs, de todos los diarios digitales, de Le Monde, Le Figaro, Liberación, en cuanto se conocía esta noticia por esa intervención desde la Moncloa por parte de Mariano Rajoy. Es la principal noticia del día aquí también, la más destacada en las televisiones también, con programas especiales, con conexiones con los corresponsales en Madrid y los expertos también en información internacional. Se está titulando sobre todo por esa aportación que hizo o que ha hecho en casi sus 4 décadas de reinado el rey Juan Carlos, sobre todo la aportación a la democracia, la consolidación de la democracia en España. Se ha recordado, por ejemplo, también la figura de Adolfo Suárez, recientemente fallecido, y también hay algún medio, por ejemplo Le Figaro, que titula Felipe y Leticia los salvadores de la monarquía española, en relación a esos escándalos que también han rodeado recientemente a la Casa Real Española. También es cierto, y se está recordando, esa especial relación que tiene y ha mantenido el rey Juan Carlos con Francia, todos los presidentes de la República con los que ha despachado, desde Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. En el caso de Sarkozy, lo recibió en la Zarzuela hace apenas unos días, la semana pasada, y había siempre cumbres bilaterales anuales a niveles de jefes de Estado en París o en Madrid, en España o en Francia. Y sobre todo 2 aspectos importantes a destacar en las relaciones entre España y Francia, con el rey Juan Carlos al frente: el de la lucha contra el terrorismo de ETA y en la hora de profundizar en las relaciones económicas y las relaciones comerciales de 2 países fronterizos. Gracias, David Picazo, en directo desde París. Continuamos con nuestros corresponsales. Buscamos también la reacción en Italia. Marisa Rodríguez Palop, corresponsal en Roma. ¿Cómo se está recogiendo allí la noticia? Bueno, pues aquí es la noticia de apertura en todos los informativos, una noticia que además califican de inesperada. Tenemos que recordar que el rey don Juan Carlos tiene una estrecha vinculación con Italia. Nació aquí en Roma el 5 de enero del 38 durante el exilio de su familia en la Segunda República. La prensa italiana dice que los problemas de salud y su caída en la popularidad en los últimos años pueden estar tras la decisión de abdicar. En su análisis, el Corriere della Sera va más allá y dice que una de las razones podría ser el temor del rey don Juan Carlos a perder apoyo político, porque tras las elecciones europeas dice que el resultado en España ha demostrado que los 2 grandes partidos que han gobernado en la democracia española, PSOE y PP, están en su nivel más bajo de popularidad y que los partidos emergentes no serían, dice el Corriere della Sera, de tendencia monárquica. El diario La Estampa asegura que el príncipe Felipe heredará una institución que tiene su principal valor en el hecho de que el rey frenara el golpe de Estado del 23F, pero que ha quedado muy tocada en los últimos años por los escándalos personales del rey y por el hecho de que la infanta Cristina haya sido imputada en el caso Nos. Gracias, Marisa. Y más reacciones en Marruecos. Recordamos que el rey precisamente tiene una relación muy estrecha con este país, con la familia real. Yanma García, corresponsal en Rabat, buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, tienen una estrecha relación, pero de momento no hay reacción oficial por parte de la Casa Real, entre otras cosas porque el rey Mohamed VI está de viaje oficial en Túnez, pero desde Palacio, que es como se llama aquí, ya nos han dicho que sin duda habrá algún tipo de reacción, dada la estrechísima relación, como decíamos, entre ambas familias reales. Una relación que, como sabemos, viene muy de lejos. Don Juan Carlos y Hassan II, el padre del actual rey, se llamaban de hecho hermanos, y probablemente muchos recordarán las imágenes de don Juan Carlos llorando
en el entierro de Hassan II. Nunca le habíamos visto llorar de esa manera en público, salvo probablemente en el entierro de su propio padre. El actual rey, Mohamed VI, llama también a don Juan Carlos tío. Lo hemos podido comprobar en varias de las visitas oficiales que ha hecho don Juan Carlos aquí a Marruecos. Han sido 6 en total desde que Mohamed VI es rey de Marruecos en el año 99. La última, recordemos, en el mes de julio del año pasado. Fue el primer viaje que hizo el rey después de su operación de cadera, y además se le concedió de alguna manera el privilegio de poder hacer un viaje oficial en Ramadán. Nunca había pasado en Marruecos que se autorizara un viaje de Estado en pleno de Ramadán, lo que da de alguna manera la medida de hasta qué punto esta Casa Real está predispuesta, o estaba predispuesta en este caso, a conceder ese privilegio a alguien que consideran de alguna manera de su familia. No hay, insisto, todavía reacción oficial, pero seguramente la habrá y estaremos muy pendientes de ella. Gracias, Gemma García, también por esa información en directo. Como han escuchado, como nos han contado nuestros corresponsales, los medios de comunicación de todo el mundo se están haciendo lógicamente eco también de esta noticia, de la abdicación del rey don Juan Carlos. Enseguida vamos a volver con ellos, con nuestros corresponsales, pero antes nos vamos hasta el Congreso de los Diputados porque su presidente, Jesús Posada, acaba de hacer una declaración en la Cámara Baja. Estrella Moreno, cuéntanos qué ha dicho. Sí, el presidente nos ha contado que el rey le ha llamado personalmente, que le ha llamado unos minutos antes de esa declaración institucional del presidente del Gobierno, y que en esa conversación en la que el rey le ha comunicado su decisión de abdicar, ha visto al rey muy entero y que le ha transmitido que la decisión estaba muy meditada. Ha sido una conversación, dice Posada, muy emotiva. Además, el presidente del Congreso ha destacado la figura del rey, ha dicho que el rey ha sido el mejor instrumento de nuestro país y ha dado fuerza a la palabra España. Y sobre el príncipe Felipe, Posada ha dicho que está seguro de que va a continuar la extraordinaria labor de su padre. Todo aquí en el Congreso empieza a ponerse en marcha para esa proclamación, porque según el artículo 61 de la Constitución, el rey será proclamado aquí en las Cortes Generales, porque esto es una monarquía parlamentaria. He recibido la llamada de Su Majestad el Rey como tercera autoridad del Estado antes de que hablara el presidente del Gobierno para comunicarme su abdicación. Ha sido una llamada corta, muy emotiva. Yo me he emocionado, no tengo inconveniente en reconocerlo. En fin, que me comunicaba precisamente eso, ¿no? Que iba a abdicar porque era muy meditada su decisión y que seguía adelante. Creo que es un día hoy histórico. El rey ha sido para todos los españoles, para España, pues yo creo que quizás el mejor instrumento que hemos tenido en estos años. Ha sido el que ha dado verdadera fuerza a la palabra España, a la democracia, a la Constitución, para todos, desde luego para mí, lo digo con el corazón en la mano, es una pérdida enorme. Pero yo, como le he dicho también al rey, estoy convencido que el príncipe Felipe continuará esta actuación extraordinaria que ha tenido el rey para España, que tendremos un rey pues a la altura de su padre. Pues ahí estaba Jesús Posada, el presidente del Congreso, que reconocía que se ha emocionado cuando ha recibido esa llamada del rey don Juan Carlos comunicándole esa noticia, comunicándole su abdicación. Son las 11:54 de la mañana, llevamos con todos ustedes desde las 10:30 cuando hemos conocido esa noticia que anunciaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la abdicación del rey don Juan Carlos. Estamos a la espera de que se produzca en cualquier momento esa comparecencia del rey don Juan Carlos, ese mensaje institucional desde el Palacio de la Zarzuela. Luis Lianes, ¿tienes alguna noticia?
Pues en principio esa comparecencia se va a retrasar unos minutos, será a partir de las 12:30 del mediodía aproximadamente, y ahí don Juan Carlos dará las razones, las profundas razones que le han llevado a tomar esta decisión histórica. Escuchábamos al presidente del Congreso de los Diputados, a Jesús Posada, decir que en su conversación con el rey don Juan Carlos le había comentado que había sido una decisión muy meditada, y nosotros podemos confirmar desde aquí que así ha sido. No ha sido una decisión coyuntural tomada al calor de la situación política y económica del país, por supuesto tampoco al calor de los resultados de las últimas elecciones al Parlamento Europeo del pasado 25 de mayo. Es una decisión que don Juan Carlos venía madurando en los últimos meses y en voz alta a partir de enero, cuando cumplió 76 años. A partir de ahí comenzó a compartir esa reflexión con algunas personas, por supuesto, de su más estricta confianza. Primero, con el propio príncipe de Asturias. En enero tuvieron esa conversación donde don Juan Carlos le avanzó un poco el sentido de su reflexión personal. También después se la trasladó al jefe de su casa, al jefe de la casa de Su Majestad el Rey, Rafael Espotorno, y a partir de marzo ya la hizo extensiva al presidente del Gobierno, al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, y a muy pocas personas más. Han pasado los meses, ha llegado este mes de junio, cuando el presidente del Gobierno ha anunciado esa decisión histórica de la renuncia al trono del rey don Juan Carlos, su decisión de abdicar, y ahora se abre ese proceso mañana con el Consejo de Ministros extraordinario. Nos dicen desde el Palacio de la Zarzuela que será en este mes de junio, con toda seguridad, cuando se produzca ese relevo al frente de la corona, cuando el príncipe Felipe se convierta en Felipe VI. Decimos, una decisión muy madurada. A partir de las 12:30 el rey dará a conocer sus razones. Gracias, Luis. Pues tendremos que esperar todavía unos minutos para conocer, para escuchar ese mensaje institucional desde el Palacio de la Zarzuela y para escuchar, como decía nuestro compañero Luis Lianes, los motivos, las razones que han llevado a don Juan Carlos a dar este paso y a presentar la su renuncia. séptima abdicación en España. Ha habido 6, más esta es la séptima. Es inusual abdicar en Europa. Ha ocurrido ahora en 2 ocasiones, ¿no? Beatriz de Holanda y Alberto II. Y yo insisto en esa idea, sí. Creo que con el príncipe van a venir fuerzas renovadas que nos hacen falta para liderar y para trabajar por España, ¿no? Que es para lo que están nuestros líderes públicos, ¿no? Bueno, estoy leyendo exactamente el comunicado, bueno, no el comunicado, el acto de renuncia, Palacio de la Zarzuela, 2 de junio de 2014, a los efectos constitucionales procedentes... Chani, a ver si nos lo puedes enseñar. Sí, ahora lo mismo. Si podemos ver la imagen. Lo que dice, lo estoy leyendo, adjunto el escrito que leo, firmo y entrego al señor presidente del Gobierno en este acto mediante el cual le comunico mi decisión de abdicar la corona de España. Firmado el rey de España. Creo que se puede ver perfectamente. Y estamos viendo precisamente, Chani, esa imagen, ¿no? También del rey don Juan Carlos. Este es el documento, bueno, profundamente histórico de abdicación de la corona. Abdico la corona de España. Y dice, efectivamente, a los efectos constitucionales procedentes. Por tanto, él seguirá siendo jefe de Estado hasta que no se produzca el relevo por parte de Felipe. O sea, no hay... En el mes de junio ha avanzado Luis Lianes, que podría ser, ¿no?, a lo largo de este mes. Las Cortes actuales, ¿no? Viene todo en la Constitución, todo está previsto, también la abdicación, normalidad constitucional. Las Cortes actuales garantizan con la mayoría actual cualificada la próxima coronación, y en el artículo 61, pues ahí viene, ¿no?, que el rey será proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento para desempeñar fielmente sus funciones, etc., etc., etc. Todo está previsto en la hoja de ruta que es la Constitución, ¿no? Que desarrollar una ley orgánica. Efectivamente. Hay que desarrollar una ley orgánica. Este es el primer paso a partir de mañana con la reunión del Consejo de Ministros extraordinario. Un Consejo extraordinario. La actual estabilidad parlamentaria, esto tiene un proceso rápido, dentro de lo que cabe, y que no cree, y yo creo que eso también ha estado en la cabeza de don Juan Carlos a la hora de dar este paso. Y bueno, no hemos hablado nada, pero no solo en nuestro paisaje eran el rey y la reina. También ahora en nuestro nuevo paisaje hay un rey. Efectivamente, lo que se votará y lo que se proclamará será el rey, pero tiene una esposa que será reina de España, doña Leticia.
que el 58, el artículo 58 solamente habla de doña Leticia, futura reina de España, ¿no? El artículo 58, la reina consorte o el consorte de la reina no podrán asumir funciones constitucionales. Es que no las tienen, o sea, que lo que se va a proclamar por parte de las Cortes será el rey de España. No hay funciones constitucionales para la reina, lo es nada más. Representación, ¿no? Exacto, representa claro. que eso y ser la unidad, ¿no? del Reino de España son las dos propiedades, ¿no? fundamentales de la corona de España. Broma. El príncipe de Inglaterra, el príncipe Carlos, debe estar que se tira de los pelos. Todos van a reinar antes que él, ¿no? Es una cosa... Es un paso valiente. Yo creo que según vayamos cayendo en ello es un paso valiente y a lo mejor muy importante para el futuro. Y responsable, además, ¿no? El rey no ha tomado ninguna decisión que no sea responsable y esta sin duda lo es, donde además estratégicamente los dos han ido en paralelo trabajando. Y hoy con total normalidad. Os hago a los dos una pregunta. ¿Pensáis que es el mejor momento o que por lo menos es un buen momento? Bueno, es que nunca hay un momento bueno. Efectivamente, cuando Quilosá. Sí, yo creo que la decisión efectivamente estaba tomada y desde hace tiempo, aunque no supiéramos ninguno nada. Desde enero nos han estado contando nuestros compañeros. Desde enero, pero yo creo que sopesada. Yo creo que lo esencial es la fecha. Y insisto, yo creo que la mayoría de nosotros pensábamos que aún iba a apurar el cáliz de ese juicio a su yerno y vete tú a saber si también a su hija, pero que efectivamente, es que nunca hay un buen momento. En estas cosas hay que tomar una decisión, no puedes esperar eternamente a que un día todo el panorama sea el justo para eso. Y es una decisión sin duda valiente, responsable, donde el príncipe, le hemos visto antes de ayer prácticamente, uniendo a todo un país en aquella candidatura olímpica, todos estuvimos con él, todos, y va a ser nuestro rey, ¿no? Normalidad. Lógicamente, tras conocer la noticia, se ha suspendido la agenda del rey don Juan Carlos, que este mediodía tenía previsto estar en Barcelona para dar la bienvenida a los participantes en el 49º Congreso de la Federación Internacional de Esquí, un acto en el que no estará presente el rey, que precisamente el último viaje que hizo fue a esa ciudad, a Barcelona. Y hoy, como decíamos, tenía prevista una nueva visita a la ciudad condal. Allí nos vamos, Marta Rivas. Hola, muy buenos días. Pues sí, el rey tenía previsto participar en este congreso de la Federación Internacional de Esquí, pero en cuanto se ha conocido la noticia, pues obviamente se ha anulado esa visita. A esta hora, contaros que estamos pendientes de la comparecencia que ha anunciado el presidente de la Generalitat, Artur Mas, a la 1:00. En el Palau de la Generalitat. Vamos a seguir también las reacciones del resto de partidos políticos que hoy tienen ejecutivas y que obviamente nos han comentado también que van a reaccionar a la noticia de la renuncia al trono de don Juan Carlos. Y como decíais, la última vez que el rey estuvo aquí en Barcelona fue hace apenas 12 días, fue el 21 de mayo, y el rey estuvo aquí entregando los nuevos despachos judiciales a los jueces. Durante ese acto hizo un discurso y durante ese discurso básicamente lo que hizo fue una defensa de la Constitución e instó a los nuevos jueces a que la Constitución fuera la base de su trabajo. Además, durante el día de hoy distintos actos se han suspendido, actos importantes, ruedas de prensa destacadas aquí en Cataluña que se han suspendido a raíz de la noticia de la renuncia del rey don Juan Carlos. Comentaros también que la relación del rey con Cataluña ha sido muy intensa. Desde el primer momento, por ejemplo, participando en deportes, hemos visto en competiciones de vela, también esquiando en las pistas de Baqueira. Además, cabe recordar que la infanta Cristina estuvo viviendo durante bastante tiempo aquí en Barcelona, con lo cual la visitaba con frecuencia. Y eso sí, en los últimos años le hemos visto venir a Barcelona, sobre todo para realizarse chequeos médicos en el Hospital Clínic de Barcelona, sobre todo. Y bueno, de momento es lo que os podemos contar desde aquí. Gracias, Marta, también por esa información y por recordarnos que fue precisamente el 21 de mayo, hace tan solo unos días, cuando el rey don Juan Carlos estuvo allí en la ciudad condal, en Barcelona, en la entrega de los nuevos despachos judiciales, y precisamente allí, Chani, ante Artur Mas, el rey, en su declaración, en sus palabras, habló de cumplir la Constitución. Y entonces ya sabía lo que iba a hacer hoy, porque él era el quien lo sabía. Es que la Constitución legitimó la corona.
lo legitimó a él. Es que la Constitución del 78, quizás no se olvide, se votó la corona. Y yo creo que la legitimidad de esta corona, de manera popular, está ratificada en ese referéndum constitucional. Y esa expresión ha estado presente en los momentos más definitivos de su reinado. Si recordamos la declaración institucional del 23F, lo que dice el rey es: yo voy a cumplir la Constitución, voy a cumplir el mandato constitucional y por tanto me pongo al golpe de Estado. Y lo que le estaba diciendo al señor Mas es que cumpla usted la Constitución como la cumplimos todos, porque la Constitución es el recipiente de nuestros derechos y libertades. No es un texto, es donde están contenidos nuestros derechos y libertades. Así es. Constitución que nos habéis trasladado, que votasteis, algunos no teníamos, ¿verdad?, edad todavía, pero que gracias a esta Constitución hemos vivido las décadas de mayor progreso, de mayor libertad en la historia de España, ¿no? Y que aquí está la hoja de ruta, ¿no? Sí, y que tenemos que trabajar en ello. Incluso la de su propia reforma, si es preciso. Sin duda. O sea, nadie votó vivo hoy la Constitución norteamericana. Nadie que esté vivo la haya votado. Se ha reformado las veces que ha sido necesario y aquí lo mismo. Lo esencial es que las piezas y los muros maestros se mantengan. Y esos son muy simples. Que la voluntad, que la soberanía reside en el pueblo español y que las leyes nos amparan a todos y todos debemos cumplirlas. Con aquel espíritu de la transición, ¿no?, donde en una misma mesa se sentaban personas con ideas distintas, que compartían, que debatían y que no hacían reformas egoístas, ni así lo hicieron, sino trabajaron, cedieron, cada uno en su parte, para crear una norma común, ¿no?, para un buen comportamiento de un país. Con el espíritu que sea, lo que hay que buscar, y ahora más que nunca entre todos los españoles, es el mínimo común denominador de lo que nos une. Y eso es lo esencial. Yo creo que aquello fue lo que impulsó, que era lo que nos unía, el mínimo común denominador que nos permita y que nos mantiene unidos juntos. Pues yo estoy convencido que nos unen muchas cosas, más que las que nos desunen. Nos pasamos la vida buscando a ver cómo nos peleamos, e incluso, que me preocupa, se alienta a veces algo que yo pensé desterrado para siempre, que es el odio. Pero son algunos, son pocos, que meten mucho ruido, y yo estoy convencido. Pues que hablemos todos los demás. Esto es. Pues vamos a seguir recordando la figura del rey don Juan Carlos. Recordamos que nació en el exilio hace 76 años en Roma. La realidad fue moldeando sin duda su carácter. Los historiadores coinciden en que su infancia fue solitaria y triste. Aquí en 1938, doña María de las Mercedes dio a luz a su primer hijo varón. Ancestral è nato Juan Carlos de Borbone. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón vendría al mundo un mes antes de tiempo, lejos de la que debía ser su patria y con su destino marcado. Le han llevado el recado al rey, Alfonso XIII, al abuelo, y le dijo, dice, tenemos un nene, dice, ha nacido un niño. Y dice, sí, y como nació el día 5 de enero, pues dice, los reyes nos han dejado un rey. Sus palabras terminarían cumpliéndose, pero antes España tendría que salir de una cruenta guerra civil y una larga dictadura. La infancia de don Juan Carlos fue dura, alejado de su familia, sometido a una rígida disciplina, primero en Suiza y luego en España, a donde llegó con 10 años. A pesar de su abierta confrontación, don Juan aceptó negociar con Franco su educación, al ver que los aliados no actuarían contra la dictadura. Si quería un día ser rey, Juanito tenía que estudiar en su país. Bajo duros preceptores y con 8 compañeros elegidos, comenzó su bachiller en Las Jarillas. Le han quitado de su familia, está rodeado de gente gris. Debe de haber sido una experiencia terrible para un niño, ¿no? Si se ve las fotos de entonces, en todos se ve un niño muy triste, ¿no? Don Juan Carlos fue creciendo en medio de las continuas tensiones entre don Juan y Franco. Durante un tiempo volvió a Estoril, pero pronto regresaría, esta vez con su hermano Alfonso, para estudiar en el Palacio Miramar de San Sebastián. Le gustaba la historia y la literatura, se le atragantaban las matemáticas y el inglés, pero en lo que más destacaba era en deportes.
Con 18 años tendría que enfrentarse al hecho más doloroso de su vida, la muerte de su hermano pequeño. Estando de vacaciones en Estoril, la pistola con la que jugaba se disparó y Alfonso falleció en el acto. La tragedia sería difícil de asimilar, tanto para él como para sus padres. Don Juan Carlos volvió a España. Su preparación en las academias militares también terminaría marcándole. Siempre ha dicho que se sentía un soldado y que entre sus compañeros están sus mejores amigos. Aunque no todo sería fácil. La propaganda del régimen contra don Juan se traducía a veces en chanzas e insultos de algunos compañeros y en más de una ocasión la situación acabó a golpes. También en la universidad, donde estudió Derecho y Economía, se encontró con la oposición de falangistas y carlistas. Pero Franco, al mismo tiempo que permitía esas críticas, fue aumentando sus encuentros con el príncipe e incluyéndolo en actos oficiales, muchas veces en contra de la opinión de don Juan. De alguna manera, pues se convirtió en rehén de los intereses de la dictadura, aunque él siempre mantuvo una independencia personal grande y una relación estupenda con el padre. Como cualquier joven de su edad, intentaba buscar momentos para la diversión. Los deportes, en especial el amor al mar heredado de su padre, pero también las motos, los coches y las chicas. Entre los romances que se le atribuyeron está el de María Gabriela de Saboya, hija de Humberto de Italia, exiliado también en Estoril. Un amor imposible al que se oponía Franco, porque decía que Humberto era masón, don Juan porque era un rey sin trono y la propia María Gabriela porque no quería ser reina. Creo que fue un amor de verdad. Creo que fue de verdad. Ahora era imposible, creo yo. Para entonces, don Juan Carlos tenía muy asumido que no podía hacer nada que perjudicara la restauración monárquica, que todos sus sacrificios tenían ese fin. Buenos días a todos. Su Majestad el Rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Los motivos que han llevado al rey a tomar esta decisión es algo que Su Majestad desea comunicar personalmente a todos los españoles a lo largo de esta misma mañana. Quiero decirles que he encontrado al rey convencido de que este es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la jefatura del Estado y la transmisión de la corona al príncipe de Asturias. Por mi parte, les anuncio que voy a convocar un Consejo de Ministros extraordinario para este martes con el objetivo de cumplir las previsiones constitucionales en esta materia. Les adelanto que, por tratarse de una abdicación, será necesario aprobar una ley orgánica tal y como señala el artículo 57.5 de nuestra Constitución. Yo espero que en un plazo muy breve las Cortes españolas puedan proceder a la proclamación como Rey de España del que hoy es Príncipe de Asturias. Estoy convencido de que los españoles sabremos escribir esta nueva página de nuestra historia en un clima sereno, con tranquilidad y con agradecimiento a la figura de Su Majestad el Rey. En este sentido, quiero, como presidente del Gobierno, rendir homenaje a la persona que durante 39 años ha encarnado el punto de encuentro de todos los españoles y el mejor símbolo de nuestra convivencia en paz y en libertad. Fue el principal impulsor de la democracia tan pronto como accedió al trono que ahora abandona. Supo ser su baluarte cuando la vio amenazada. Ha sido el mejor portavoz y la mejor imagen del Reino de España por todos los rincones del mundo y un defensor infatigable de nuestros intereses en todo aquello que pudiera contribuir a mejorar el bienestar de los españoles. Renuncia al trono una figura histórica tan estrechamente vinculada a la democracia española que no se puede entender la una sin la otra. A todos nos deja una impagable deuda de gratitud. Quiero expresar también nuestra más firme confianza en quien está constitucionalmente llamado a sucederle en su magistratura,
el Príncipe de Asturias. Su preparación, su carácter y la amplia experiencia en los asuntos públicos que ha ido adquiriendo a lo largo de estos últimos 20 años constituyen una sólida garantía de que su desempeño como jefe de Estado estará a la altura de las expectativas más exigentes. Por último, quiero transmitirles a todos que este proceso se va a desarrollar con plena normalidad, en un contexto de estabilidad institucional y como una expresión más de la madurez de nuestra democracia. Muchas gracias. Esas eran las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en esa comparecencia, esa declaración institucional que hacía prácticamente a las 10:32 de la mañana, en ese día que ya es historia de España. Están viendo en sus pantallas en este instante ese documento que firmaba esta mañana el rey don Juan Carlos, donde dice que a los efectos constitucionales procedentes adjuntaba ese escrito que leo, firmo y entrego al presidente del Gobierno en ese acto, mediante el cual le comunico mi decisión de abdicar la corona de España.